Todo con el... Ahí está. Ya empezó la grabación. Sí, Doc, muy bien, muchas gracias. Sí, gracias, Javier. Este, en todas las grabaciones, ¿se prende la cámara? ¿Sí prende la cámara? Ah, sí. Sí, se puede prender. Es que... Ya se ve tu pantalla. Ok, Doc. La puedes poner en pantalla completa. Ya está. Ok. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy, martes 28 de febrero de 2023. Bueno, el tema que tienen asignado el día de hoy son uniones célula-célula, uniones célula-matriz extracelular, invasión y metástasis. Bueno, mi nombre es Javier Esteban Jiménez Salazar, yo soy doctor por aquí de la Universidad de la UAM, y actualmente estoy trabajando para el Ejército, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Trabajo específicamente en la escuela de grados de salida. Entonces ahí tengo una parte de investigación en biomedicina, cáncer de mama en pacientes y algunas cuestiones in vitro también. Y bueno, en realidad la especialidad de mi doctorado es esto, justo las uniones estrechas. Y por eso fue que el doctor Pablo pues, me invitó a presentarles, ¿no? A compartir un poco. Déjenme les enseño. Bueno, este tema es el 1.4 de su temario, justo es este. Y bueno, vamos a iniciar. Entonces, bueno, como definición, el cáncer, eso ya lo vieron. Entonces, recuerden que el cáncer era justo cuando una célula pierde la capacidad de regular la proliferación, ¿no? Pierde el control de la proliferación, se divide sin control hasta formar una masa tumoral, ¿no? Entre eso hay también algunas características como la inhibición del crecimiento por contacto. Entonces, la pérdida de la inhibición del crecimiento por contacto es cuando las células, por ejemplo, tienes una herida, la herida se tiene que regenerar. Entonces, lo que hacen las células es sentir cuando ya se regeneran, cuando se unieron dos células, ¿no? Dos células epiteliales sienten, entonces se tienen la proliferación. Las células tumorales tienen como característica que pierden esa inhibición de crecimiento por contacto y continúan proliferando, incluso forman estratos o forman la masa tumoral. Y eso principalmente tiene que ver con los tumores sólidos. De hecho, lo vieron en clases anteriores, ¿no? Hay diferentes tipos de tumores. Específicamente el cáncer de mama es un tipo de tumor sólido y en él intervienen mucho las uniones intercelulares. Por eso tomo de referencia el cáncer de mama. ¿Sale? Bueno, ¿por qué el cáncer de mama? Porque el cáncer de mama es muy importante debido a que pues actualmente ocupa el quinto lugar de muertes en mujeres a nivel mundial, ¿no? Más de 2.3 millones tenemos casos al día, más de 571,000 muertes a causa de este padecimiento. En México fue de las más frecuentes, tiene alrededor de 15.3%, mujeres de 20 años y más. Esto es muy importante porque además, hace unos años cuando empezamos a trabajar con cuestiones de cáncer de mama, el mayor porcentaje era la población posmenopáusica, ¿sabe? Sí, o sea, mujeres grandes en realidad, ¿no? Y resulta que en los últimos años la incidencia se ha incrementado ahora en mujeres más jóvenes, que ahora son mujeres mucho más, dice 20 años, pero incluso al hospital llegan muy jovencitas de 15, 16 años, además con un tipo de tumor de los más agresivos. En el cáncer de mama hay tres grandes grupos, que serían los que expresan receptores de estrógenos y de progesterona, y que no expresan el receptor HER2. ¿Ya lo han visto más o menos? ¿Ya lo van a ver más o menos acá? El siguiente grupo es que ya dejan de expresar un poco los de hormonas y expresan ahora HER2, ¿no? El primero es luminal A, después es luminal B, están después el tercero, que es el HER2 positivos, dejan de expresar estrógenos y receptor de estrógenos y receptor de progesterona y empiezan a expresar ahora HER2, se llaman HER2 positivos, y el más agresivo son los triples negativos, ¿sale? No expresan ningún receptor. Entonces, para cada uno de estos, luminal A, luminal B, que expresan los receptores de hormonas, HER2, que expresan solo HER2,
Hay terapias, o sea, tú puedes dirigir una terapia bloqueando estos receptores, cualquiera, el de estrógenos, el de progesterona y HER2. Hay una terapia, digamos, relativamente funcional, pero para los triples negativos no hay terapias. Entonces, esto hace que todavía sea más complicado y con respecto a la incidencia en mujeres, pues llegan niñas, mujeres muy jovencitas con cáncer de mama, triple negativo. Entonces, es muy difícil de contrarrestar a este tipo de tumor y darles tratamiento. Entonces, por eso es algo muy importante. En México, más de 30,000 nuevos casos, el 90% se detectan en etapas avanzadas. Eso es muy importante porque en México, bueno, en México y Latinoamérica en general, hay una cultura muy baja, un poco conocida sobre el tratamiento, la prevención, ¿no? De explorarse, de ser intacto. Este hábito de estarse cuidando, de estar revisándose, no se hace. Entonces, lamentablemente llegan en estadios avanzados. ¿Qué son estadios avanzados? Pues cuando ya hay metástasis, ¿no? Cuando a partir de la mama, pues ya se fue a otro lugar, a pulmón, a cerebro, entonces ya es más difícil de contrarrestar o de, tratar, de atacar. ¿Sale? En cuanto al cáncer de mama, hay dos grandes grupos de factores. El cáncer de mama es una enfermedad, no, y la causa del virus y cáncer, específicamente el cáncer de mama, son muchos factores. Entonces, esa es la complejidad de la enfermedad. Y a grandes rasgos se ha dividido en dos grupos, que serían los factores genéticos y los factores hormonales. Entonces, los factores genéticos se debe principalmente a que puede haber una alteración en los genes supresores o los oncogenes. ¿Vale? El gen supresor, esto siempre hace una analogía entre un acelerador y un freno, no sé si lo hayan escuchado. O sea, el oncogen sería el acelerador y el gen supresor es el freno. Entonces, si en una persona se muta el oncogen, pues el acelerador se va a quedar pegado, ¿no? Y si se muta posteriormente o a la par un gen supresor, te vas a quedar sin frenos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la célula finalmente empieza a dividirse, a proliferar sin control y va a formar una masa tumoral. ¿Sale? En otra parte son los factores, entonces por eso es multifactorial, pueden ser genes, pero también pueden ser hormonas, pero también puede ser el ambiente, si me explico, hay muchas cosas. Los dos principales son estos. En cuanto a las hormonas, pues resulta que los factores hormonales, sí están, los factores hormonales se han dividido en otros dos grupos, los factores externos e internos, asociados a la vida reproductiva de la mujer. Y esto tiene que ver mucho con lo que estudiamos nosotros, el papel de las hormonas. Al final les voy a hablar un poco de eso. Entonces, como factores externos e internos, por ejemplo, los externos son todas las hormonas que llegan a la mujer de manera, digamos, por una vía, ¿no? La mujer los consume. Entonces está los anticonceptivos, la terapia de reemplazo hormonal, los fitoestrógenos. Si me explico eso, que la mujer entre a su cuerpo con hormonas, pues también es un factor, ¿no? No porque es un anticonceptivo te va a dar cáncer, no, tampoco, pero también es un factor más que puede asociarse al desarrollo de un tumor de mama. Y los internos, los factores internos son asociados a la vida reproductiva de la mujer. ¿A qué se refiere? Les comenté que en el cáncer de mama hay dos receptores, los principales, bueno, los primeritos, ¿no? De estadios primarios es receptor de estrógenos y receptor de progesterona. Resulta que el estradiol, que es la hormona que se une al receptor de estrógenos, y progesterona, que es la hormona que se une al receptor de progesterona, la mujer los utiliza, bueno, hombre y mujeres, pero más las mujeres, ¿no? Los utiliza de manera cotidiana, de manera normal, para que continúen muchos ciclos de proliferación. Por ejemplo, cada 28 días se incrementan los niveles de estas hormonas en su ciclo menstrual para hacer recambio de muchos epitelios, ¿no? Y entonces resulta que hay mujeres que inician una vida reproductiva en edades muy jóvenes, ¿no? O sea, hay niñas que empiezan a tener ciclos a los 10, 11 años, y eso a la par, hay esas mismas mujeres en ocasiones puede ser que tienen una menopausia tardía. ¿Sí me explico? Entonces empiezan a los 10 y tienen la menopausia hasta los 50. ¿Sí me explico? Entonces son espacios, son ventanas de tiempo que tienen una alta exposición a estas hormonas, por eso son factores internos, ¿sabe? Otra cosa es, por ejemplo, que sean nulíparas, ¿no? Que no se embaracen. Entonces, se considera que el embarazo es un protector, porque te queda cierto tiempo, ciclos menstruales, los niveles de las hormonas se mantienen estables. ¿Sabe? Bueno, adelante, sí, 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 y entonces, en ese sentido, pues son factores internos, ¿sale? A la vida reproductiva de la mujer, los externos que son asociados a las hormonas que la mujer consume, que tiene en cuenta, ¿sale? Entonces, bueno, eso se refiere a mayor tiempo de exposición, que tiene una menarquía tardía,
una menopausia temprana y una menopausia tardía, o son nulíparas, también ese tiene efecto. Otra vez es importante aclarar que es multifactorial, o sea, no porque tengas uno de estos ya te va a dar, pero son factores, ¿sale? Además de los genéticos, ¿sale? Bueno, esta imagen es muy importante porque con base en ella vamos a tener el contexto de todo lo demás. Acuérdense que el tema son uniones, invasión y metástasis, ¿verdad? Entonces quiero empezar a construir esta idea de algo muy grande, de lo general a lo particular. Entonces, bueno, esto sería, primero la imagen de frente, esta es la izquierda. Sería una mama normal. Entonces, las principales estructuras de la glándula mamaria son dos. Estas pequeñas estructuras que se llaman lobulillos. Si los recibimos ubicados, se alcanza a ver bien. Los lobulillos tienen como principal función sintetizar la leche materna. Entonces, lo que hace el lobulillo sintetiza la leche materna y la conduce hacia el pezón a través de estos tubitos, se llaman conductos secretores lácteos, ¿vale? Entonces, resulta que el porcentaje donde hay mayor cantidad de cáncer de mama es en los conductos, sí, en la carcinoma ductal invasivo, y este representa el 83%, mientras que en los lobulillos solo representa del 10 al 15%, y el otro porcentaje restante son adipomas, otro tipo de tumores. Entonces, los más frecuentes son estos, los ductos. ¿Vale? Los ductitos son los que más, donde más aparece el cáncer de mama, y eso se debe principalmente a lo que les decía. Cada ciclo menstrual hay incremento de las dos hormonas, entonces hay recambio de esos epitelios. Entonces, como se recambian más, hay más replicaciones, más posibilidad de mutaciones. Si me explico, hay más dinamismo en ese tejido, por eso es más frecuente. Si hacemos un corte a estos ductos, ¿sí? Hacemos un corte transversal, lo que veríamos sería, esto sería un corte, células epiteliales del ducto, ¿sí? ¿Se ubican? Claro. Entonces, ven, en un estado son células normales, en un estado inicial, las células tienen una forma cúbica bien definida. La célula sabe dónde está la membrana basal, y la membrana basal sería la parte que está pegada a la matriz celular, y esto está redondo, ¿vale? Eso sería la membrana basal. Y la parte apical sería lo que está más cercano a la luz. Esto debe quedar muy claro, ¿vale? Entonces, ahí sabe la célula dónde es abajo, dónde es arriba y dónde son los lados, ¿no? Entonces, la membrana basal y la zona apical, que es pegada a la luz, donde pasa la leche materna, ¿sí o no? ¿Sale? Y bueno, estas células están unidas a través de los complejos de unión intercelular. Eso va a ser el detalle posterior. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, una célula normal empieza a acumular daños por mutación de oncogeno, por mutación de genes supresores, o por hormonas, etcétera, como es multifactorial. Pues no es claro. Pero empieza a haber proliferación descontrolada, y entonces empieza a haber una hiperplasia hiper significa que es borde, o sea, está de más, ¿sí? Está acelerada, y una hiperplasia, una proliferación descontrolada, empiezan a proliferar las células. Entonces, lo que empieza a afectar es la luz del ducto, ¿sale? Esta luz donde pasa la leche se empieza a deformar y después continúa. Entonces, empieza a haber hiperplasia ductal, después se empieza a ver un carcinoma ductal in situ. Entonces, ahí las células son tantas que pierde la inhibición de crecimiento por contacto. ¿Se acuerdan que les decía? Pues ya no hay inhibición de crecimiento por contacto, siguen proliferando, y forman entonces ya un tumor in situ. In situ, ahí está compactado, está en la membrana basal. Estos relativamente son fáciles de aislar, ¿vale? Pero es difícil de detectar. Entonces, se mantiene el tumor in situ, y entonces empieza a haber microinvasiones. Si alcanzan a ver, las células que en un inicio eran epiteliales, que tenían bonita forma cúbica bien definida, se empiezan a deformar y empiezan a segregar unas enzimas, ¿sí? Eso se va a ver después con más detalle. Hay mucho detalle molecular sobre las enzimas, no sé si las conozcan, las metaloproteínas de matriz, las MMPs. Pues bueno, las células empiezan a secretar estas enzimas para deformar la membrana, y entonces empiezan a tener ya unas células con microinvasiones, pues empiezan a deformar, empieza a haber migración y se empieza a deformar, hasta que por fin estas células rompen la membrana basal y se empiezan a infiltrar, empiezan a migrar e infiltrar. Entonces de aquí se pueden desplazar a un tejido cercano, ¿no? Pues se puede ir a músculo, a hueso, costilla, o peor aún, si hay algún vaso sanguíneo, un vaso linfático, pues infiltrarse y generar metástasis, ¿sale? Esa sería la etapa así de progresión del tipo de carcinoma de mama más frecuente que se induce, ¿vale? Lo más importante es que ubiquen son las células, como están en un inicio, cúbicas bien definidas, que la célula sabe dónde es la región basal, dónde es la región ubical, salud, y que también está en contacto con las células de los costados, las adyacentes, ¿sale? Hasta aquí dudas. Y bueno, esto tiene que ver directamente con la definición de invasión.
¿Qué sería entonces para ustedes la invasión? ¿Sí? Cuando la célula empieza a degradar la membrana basal y las células, ¿qué hacen? Migran, exactamente. Entonces, un proceso de migración tiene que ver directamente con la migración de las células. Se empiezan a mover, migrar, ¿saben? Eso. Posteriormente, ¿salud? Viene la metástasis, y la metástasis se representa muy bien en esta imagen. Si la pueden ver, está listada con letras, desde la A hasta la G. Entonces, bueno, ¿cómo inicia? Pues en este punto de la A sería como el inicio, ¿no? Entonces, todavía en la A, las células todavía guardan alguna forma cúbica, pero se empiezan a deformar, ¿sí? Se empiezan a ver más elongadas. Eso tiene que ver con lo que revisaron la clase pasada de la transición epitelio-mesénquima, ¿se acuerdan? Bueno, pues pierde esas características cúbicas bien definidas y se empiezan a elongar. Empiezan a secretar estas enzimas que les digo, las metaloproteínas. Son muchas, pero las más comunes y que se utilizan incluso como marcadores tumorales son las metaloproteínas de matriz, MMPs, por sus siglas en inglés. Ya luego lo verán. Metaloproteinasas, son enzimas de matriz. Entonces, ¿qué es una proteinasa? ¿Se acuerdan? Una que degrada. ¿Qué degrada? Pues las proteínas, las fibras de proteína que están en la matriz extracelular. Entonces, la célula, esto tiene que ver mucho con el microambiente. Entonces, eso parece un tema un poquito con más detalle, mucho detalle molecular. Yo creo que se vería un poco más adelante, específicamente cuál, la 4, la 6, la 9, hay varios. Y ya se utilizan como marcadores moleculares para la patología. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Primero lo básico y después vamos a dándole más, digamos, más peso molecular si lo quieren ver, ¿sí? ¿No? Entonces, secreta esas enzimas, degrada la membrana basal, ¿sale? Atraviesa esa membrana basal y luego rompe la pared del vaso. Entonces, imagínense que el tumor empieza a crecer así en masa, en proporción, ¿no? Imagínense la mama. Ahorita les enseño uno del hospital. Entonces, crece en masa, en proporción. Entonces, lo que hace es que necesita un mayor aporte de nutrientes y de oxígeno. Entonces, el mismo tumor puede activar los procesos de generación de nuevos vasos sanguíneos, se llama angiogénesis, ¿no? Entonces, se generan nuevos vasos sanguíneos para que las células del tumor se nutran. Entonces, por el vaso sanguíneo entra oxígeno, entran nutrientes, entran muchas cosas. Y entonces, pero ya en el tumor, lo que es crecer en proporción. Hay tumores hasta, en el hospital llegan hasta de 2 kilos. Sí, ahorita les enseño unos. Entonces, bueno, ya una vez que está el tumor tan grande, principalmente las células del centro del tumor necesitan mayor aporte de nutrientes y de oxígeno. Entonces, se activa el proceso de metástasis que se llama intravasesión. Entonces, después de que pierde la forma, degrada la membrana basal, rompe la pared del vaso, se intravasa, se mete al interior de un vaso sanguíneo o un vaso linfático, ¿sabes? Cerca de la mama está el ganglio sentinel, es uno de los más que están más cercanos, más próximos de la mama. Entonces, o se va a un vaso sanguíneo o un vaso linfático. De hecho, es más común que se vaya a un vaso linfático. La linfa, acuérdense que es el sistema, porque es como de desecho del cuerpo, ¿no? Como entonces es mucho más común que se vayan linfáticos que circulen, ¿vale? Pero en ambos casos es lo mismo, se llama intravasación. ¿Cómo? Que entra o que penetra al interior del vaso sanguíneo o linfático. Entonces imagínense el sistema circulatorio, pues muchos nutrientes, ahí tiene todo, prácticamente todo va a sobrevivir. Incluso si no hay nutrientes necesarios, lo que hace es que las células tumorales pueden alojarse en alguna región del vaso y mantenerse ahí quiescentes como micrometástasis. Incluso pueden durar años en circulación y después activarse. Cuando el sistema inmune se deprime, se pueden activar. Y esas células circulantes se llaman CTCs, o células tumorales circulantes. Por ahí, si en algún lugar lo leen, son esas CTCs, células tumorales circulantes. Sí, sí, sí. De hecho, más del 90% de las células tumorales circulantes son detectadas por el sistema inmune. Entonces, digo, no sé, pero yo pienso que prácticamente una persona que tuvo cáncer tuvo que haber tenido ya células circulantes a nivel sistémico durante un tiempo previo, porque ahí por lo menos el 90% de estas células son detectadas por el sistema inmune. Entonces, cuando las detecta el sistema inmune, pues las detecta, las marca, las elimina. El 90%. Entonces, imagínense, ya es un problema grave, porque además, primero, ya perdió la inhibición de crecimiento. Primero, perdió la regulación del control. Perdió la inhibición de crecimiento por contracto. Además, se volvió más agresiva, además se infiltró, además burló el sistema inmunológico. O sea, ya una vez, o sea, está burlando un montón de procesos de seguridad que hay en el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya es por eso es tan difícil de poder atacar una célula tumoral.
que ya haya burlado tantos procesos, tantos puntos de regulación, que ya es muy difícil atacarlas. ¿Vale? Ok, entonces, bueno, ¿cómo se llama este proceso? Intravasación, ok. Después, sistema inmune, un montón de procesos y un montón de nuevos proyectos que están tratándose de dirigir a esto, a estimular linfocitos, a estimular células del sistema inmunológico para que detecten a la célula tumoral y sea el mismo sistema quien detecte, marque y elimine al tumor. ¿Sale? Hay mucho trabajo en esto. Y bueno, la célula tumoral, pues de ese 90% al 10% restante, pues lo que hace es las que sobreviven, las que permanecen, pues pueden adherirse al vaso, sí, a la pared del vaso otra vez, y salir de este. Tiene igual degrada la pared del vaso y sale a ese proceso de salir del ducto, del vaso sanguíneo o del vaso linfático, se llama extravasación. Extravasación e intravasación. ¿Sale? La constante, la actuación del sistema inmune no puede, con estas células no puede llegar a la sepsis, no se llega a tal punto. No entiendo bien la pregunta. Me está diciendo, o sea, dice que las células cancerosas pueden ser reconocidas por el sistema inmune. Ah. Entonces, en la materia de inmunología, la célula es como que una gran cantidad de citocinas, ¿no? Para no poder eliminar Ya. patógenos en ese caso. Ajá. Con la célula cancerígena no pasa eso. Hay varias cosas, hay varios artículos que hablan sobre la señalización y justo microambiente que genera la célula tumoral con el sistema inmune. De hecho, hay varias estrategias que la célula tumoral aplica para no ser detectada. Incluso estas, que las células tumorales cambian. Lo que hace para que sea detectada una célula tumoral por una célula del sistema inmunológico es reconocerla, ¿no? Entonces, lo que hace la célula tumoral es cambia los receptores de la membrana, los cambia, los muta. Algunos, la mayoría, lo que hace son los truncos, los hacen truncos. Entonces, no, digamos que pueden perder el dominio extracelular para que la célula no sea reconocida. Entonces, al estar cambiando muchos de los componentes de la membrana extracelular, pues deja de ser reconocidos. O los carbohidratos, ves que tienen cadenas largas, unos como polisacáridos, entonces también los pierden, entonces de esa manera no son detectados. O empieza también la liberación de citocinas, hay varios artículos que hablan de diferentes citocinas, y esto también tiene que ver con el microambiente. Entonces, secreta un montón de citocinas que pueden hacer efectos contrarios, incluso en la angiogénesis, secreta un montón de citocinas, o sea, ya la célula tumoral funciona como endotelio, se manda señales de endotelio y eso hace que atraiga las células del endotelio vascular y se forme el vaso sanguíneo. Sí, hay un montón de eso, sí, y muchas estrategias, pero hay específicas para cada proceso. Sí, justamente para comentar las cocinas, realmente es como una gran larga biológica que si se incrementa mucho la cantidad de cocina, pues se van a comenzar a, bueno, se llama esta de cocina. Entonces, esto es un tipo de cocina. Y pues, en vez de trabajo, pues, es complicado, puede ser positivo o negativo. Pero la tormenta de citocinas no cuando sí, la tormenta de comienzan a aumentar la actividad específicamente y los mejores comienzan como que a fallar, entonces comienzan a incluir otras células en el mundo, entonces pues ya no hay quien defienda, pero sí, o sea, hay varios fenómenos importantes y tal vez un área, y de hecho son de las nuevas líneas de investigación. Sí, plaquetas. Ajá. Se protegen incluso, o sea, hay un montón de estrategias que se protegen, se envuelven para no ser detectadas. ¿Vale? Y bueno, salen, otra vez degradan la membrana basal y se implantan en un punto distante, entonces forman ya un tumor secundario. Entonces, eso ya es metástasis, ¿no? Ya el metástasis es cuando a partir de un tumor primario, en un punto distante, se forma un tumor secundario. ¿Vale? Hasta aquí esta imagen quedó clara, porque esto viene usando. Entonces, eso ya es metástasis. Y bueno, esa es la diferencia principalmente entre un tumor benigno y un tumor maligno. El tumor benigno pues, solamente crece en proporción. Y si alcanzan a ver estas células azules que se ven aquí, pues todavía serían como las células de la membrana basal, está encapsulado. Cuando leen ahí en sus notas médicas, bueno, que alguien haya escuchado o ha leído, dicen, tumor encapsulado, está todavía bien delimitado, de tales áreas, tales dimensiones,
Esto quiere decir que es un tumor benigno, todavía está ahí, ¿no? Pero cuando empiezan las células a infiltrar y a invadir, hacer la intravasación. Esto es migración y infiltración, y esto ya es intravasación. Y ya cuando va al sistema circulatorio, sistema linfático, y genera un tumor en un punto distante, ese ya es metástasis. Esto es metástasis, cáncer, y esto es solo un tumor benigno. ¿Sale? La diferencia. Entonces, cuando hablemos de cáncer, quiere decir que ya hizo metástasis en algún otro lado. O sea, tumor no es un cáncer. No. Cáncer es cuando yo hubo metástasis. ¿Sale? Y entonces, bueno, esto tiene que ver con los puntos de diseminación del cáncer, específicamente cáncer de mama, que es un tumor sólido. Entonces, hay tres: uno al sistema circulatorio, vean, del mama, a un vaso sanguíneo, ¿sale? Al sistema circulatorio, y por lo principal, por lo general, a pulmón. Sale de mama a pulmón por sistema circulatorio. Otro sería de mama a ganglios linfáticos. De los nódulos linfáticos pueden ir hacia casi prácticamente cualquier parte del cuerpo. A cerebro es uno de los puntos que más hacen metástasis cáncer de mama, pulmón y hueso. Y la otra, tercera, es la infiltración directa, que les decía, está el tumor en la mama, empiezan a migrar las células tumorales y se puede implantar en tejido, en músculo o en hueso. ¿Vale? Son como que las tres vías principales de diseminación. ¿Sí? Están anotando, espero. Ok. Y bueno, pues hablar un poquito del tema que estuvieron anteriormente. Un proceso, entonces tienes primero la neoplasia, la hiperplasia, la invasión, la infiltración, la metástasis, que ya es el proceso canceroso. Intravasación, extravasación y la metástasis, ¿vale? ¿Hasta ahí está bien? ¿En su mente lo ven? Eso es bueno. Un proceso previo a la metástasis es la transición epitelio-mesénquima. En realidad le llaman like, o sea, parecida, la transición parecida al epitelio-mesénquima. Este proceso de transición epitelio-mesénquima pasa principalmente en estadios embrionarios. Hay varias estructuras que se diferencian así, entonces, digamos, la parte, la corda neural, las células en un inicio epiteliales empiezan a degradar, a perder esa estructura, no a degradar, perdón, a cambiar de forma y empiezan a migrar y empiezan a formar otros tejidos. Eso es transición epitelio-mesénquima. En cáncer se da un fenómeno muy parecido y entonces resulta que estas células epiteliales, ¿se acuerdan? Las que les mencioné al inicio, que vimos del ducto y todo. Bueno, en un inicio cúbico bien definido, si bien claramente sería la membrana basal y la zona apical y las células, ¿no? Pues estas células epiteliales tienen marcadores específicos, son proteínas que se expresan únicamente en esos tejidos, ¿vale? Entonces resulta que esas células epiteliales se expresan, por ejemplo, la cadena E, la claudina, esa proteína SO1, que es la contracción de Sólula o Cludens 1, o SONAP, que es el factor de transcripción asociado a SO1, porque en realidad ahí, en las uniones, son complejos muy importantes de señalización, los vamos a ver más adelante. Y la gludina, entonces esas proteínas se expresan de manera característica en los epitelios y además tienen como característica fenotípicas, son cúbicas, no son migrantes, no son invasivas, tienen esa característica. Pues resulta que hay factores, ¿sí? Hay citocinas, hay estrógenos, estaba en interrogación porque era lo que nosotros empezamos a investigar y vimos que también los estrógenos, pues no sé, tienen mucha relación, ¿no? Tienen la capacidad de detonar la TEM ya en un proceso tumoral. Entonces, lo que hacen es que estos factores pueden detonar que las células pasen de células con características epiteliales a mesenquimales. Entonces, vean, la forma de las mesenquimales ya son alargadas, ya no tiene esa forma pública, ya la célula pierde la noción de dónde es arriba, dónde es apical, dónde es basal. No tienen uniones intercelulares, solo son más móviles, más migrantes. Expresan ahora la N-cadenina, la moral, pimentina, SNEL, citocratinas, entre otros. Y tiene estas características, son elongadas, mayor capacidad migrante y mayor capacidad invasiva. Es todo lo contrario, estamos de acuerdo. Entonces, esta transición es lo que tiene que haber antes de que haya migración, ¿vale? Antes de que empiece a hacer ahí la infiltración, tiene que haber estos cambios. Entonces, es un buen marcador. ¿Se acuerdan de los datos que di al inicio? Casi la mayoría se detectan en estadios avanzados. Pues, es importante pues, empezar a buscar
tratamientos, zonas donde uno puede hacer inferir en estadios tempranos. Una pregunta. Bueno, yo me he leído que ya, digamos, se comentaste que ahora nacional se como que empezó con la función de la mesénquima epitelio. Entonces, bueno, una pregunta ya como, ¿el ejemplo que van a recuperar va a ser el original o va a ser nuevo, dependiendo del sitio que haya llegado? ¿No? O sea, las proteínas son las mismas, se cuenta. Es en realidad como un proceso cíclico, ¿no? En un inicio tienes las epiteliales, las pierdes, expresas las mesenquimales, migran hacia metástasis, y una vez que hace metástasis forma un tumor secundario. ¿Qué tiene que hacer para volver a ser un tumor secundario? Pierde ahora las mesenquimales, expresa las epiteliales, es la transición mesenquima-epitelio, y vuelve a formar el tumor. Sí, sí, respondí claro. Es que no entendía cuáles anteriores o cuáles. Sí, sería la pregunta de por abajo, ya digamos, el fenotipo de epitelio por abajo, a partir del nuevo sitio de origen, del nuevo sitio de trabajo. Sí, ¿vale? O sea, es que sí, esas proteínas iniciales se degradan, ¿sí? Y ahora vuelve a expresar las otras, ¿no? Se degradan las epiteliales, ahora expresan las mesenquimales, ya está descontrolado, ¿sale? Esa es muy buena pregunta. Principalmente los carcinomas de tipo sólido, y esto específicamente son para tumores sólidos. Para tumores sólidos y perdón, para tumores que son dependientes de hormonas. Entonces, digamos, esto es común en ovario, en mama, eh, endometrio. ¿Sí me explico? Son los que comúnmente pasan por este proceso. No sé si la regulación sea, el detalle de la regulación sea igual, pero sí tiene características muy semejantes entre unos y otros. ¿Sí? Trabajábamos con ovario en la UNAM. Ellos trabajaban con cáncer de ovario, entonces también comentaban eso, que de repente en el ovario no necesariamente pasa por ese proceso de transición, porque el ovario, en el cáncer de ovario, al parecer en ovario no se crea un tumor primario, o es difícil que cree un tumor de ovario directamente ahí, en el ovario, sino más bien es una metástasis que viene ya de otro lugar. Entonces, hay características muy específicas en cada tumor, pero sí, por lo general, los tumores sólidos sí tienen que pasar por esa transición, ¿no? ¿Sale? Y entonces, bueno, miren, aquí tenía una imagen muy bonita, sería un epitelio, ponerse los locos, sano, es no tumoral, entonces tiene estas líneas que se ven aquí como grises, y se ven, parecen como cinturones, ¿no? Como un cinturón ahí que los atraviesa. Bueno, pues esos son los complejos de unión intercelular. Entonces, ¿qué tiene que pasar en ese epitelio para que la célula en un inicio totalmente cúbica, bien definida, bonita, funcionando normalmente, se altere? Vean lo que pasa en esta célula, se empiezan a degradar con el cinturón, ¿sí? ¿Sí ven? Como que hay muchas proteínas de ahí, se empieza como a enfermar, ¿no? Se empieza a poner como verde, pierde esas uniones, pierde esos complejos de unión, se deforma, empieza a transformarse, empieza a degradar la membrana basal, hasta que en un punto final ya no hay nada de unión en él, no hay proteínas que lo mantengan unido al epitelio, degrada la membrana basal y ya está haciendo infiltración, se va a migrar, se mueve. Entonces, de ahí la importancia de las uniones intercelulares en el cáncer, ¿sale? Los complejos de unión intercelular son muy importantes porque ellos son los que mantienen unidas en una forma, fuerza a un tejido, a un epitelio, ¿sale? El temario les habla de dos tipos de uniones célula-célula y uniones célula-matriz extracelular, ¿sale? Así, a grandes rasgos, para que no se me olviden aburrir. Las uniones célula-célula, hay por lo menos bueno, vamos a ver cuatro. Las uniones estrechas, las uniones adherentes, los desmosomas, las uniones comunicantes, serían uniones célula-célula. Estrechas, adherentes, desmosomas y comunicantes. Esas son uniones célula-célula. Vamos a ver detalles de todas. Estrechas, adherentes, desmosomas y comunicantes. ¿Vale? Esas son las uniones que mantienen unidas a dos células epiteliales. ¿Sí? A los lados. Estrechas, adherentes, desmosomas y comunicantes. Son uniones célula-célula. Y en la parte basal se llaman uniones célula, matriz extracelular
Y de estas hay uniones focales, que son las más comunes. Las focales, están los semidesmosomas y están las integrinas. ¿Vale? Entonces, complejos de unión que mantiene dos células unidas entre ellas, uniones estrechas, adherentes, desmosomas y comunicantes. Complejos de unión que mantiene la célula unida a la membrana basal, las uniones focales, los semidesmosomas y las integrinas. ¿Vale? Ahorita vemos detalles y pues quiero verlo así un poquito superficial porque también tiene mucho detalle, entonces se van a aburrir y es un poquito más pesado. ¿Sale? Ok. Primero vamos a hablar de las uniones ocluyentes. Si ven, las uniones ocluyentes son las más cercanas a la parte apical. ¿Se acuerdan cuál es la apical? Que ve la luz del ducto. ¿Se acuerdan? Entonces las ocluyentes son estas, las más apicales, la unión oclusiva, y la principal función de la unión ocluyente, esta tira que está así en naranja, si ven los puntitos naranja o rojo, como ven, serían las uniones ocluyentes, serían las más apicales. La principal función de la unión ocluyente es regular el paso, la difusión de agua, solutos, iones en un epitelio. Imagínense en el ducto de la mama, ¿se acuerdan? Pues evitar que la leche o sea, vaya por un lugar donde no debe, entonces ahí mantiene ocluida, mantiene cerrada. Tiene la capacidad de regular eso, la difusión de iones, solutos, agua, incluso otras células, ¿no? Que puedan entrar por ahí, pues depende totalmente de las uniones estrechas o uniones ocluyentes, es lo mismo. Uniones estrechas, uniones ocluyentes, las tight junctions en inglés, ¿saben? Estas son las más apicales. Si esto sería un zoom de esta región, y serían así como se están organizando las proteínas, ese sería un zoom mucho más grande de esto. Las dos líneas, estas líneas azules paralelas, representan las dos membranas plasmáticas. Esta sería una célula, y esta sería otra célula. Y resulta que hay proteínas, estas naranjas y estas rojas, serían proteínas integrales de membrana. ¿Por qué integrales de membrana? Pues tienen dominios que están embebidos totalmente en la membrana plasmática. Hay otros que son citoplasmáticas. Estas son extracelulares. Y estas se asocian. Entonces, las dos naranjas, ¿cuáles son? Rojas. Y las naranjas serían claudinas. Estas que son en el citoplasma, son uno o MUPIC, estas amarillas. Y estas se mezclan a los filamentos del PIN. ¿Sale? Este es el diagrama. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, el complejo de unión mantiene unidas. Imagínense que estamos así, unidos, ¿no? Agarrados de la mano. Las manos serían, pues, las uniones. Entonces, lo que hacen estos complejos de unión es dar señalizar a la célula, mandar mensajes para ver qué hace la célula. Imagínense, ¿cómo sabe la célula si migra? ¿Cómo sabe la célula si prolifera? ¿Cómo sabe la célula si muere? Pues estos son regiones donde se esta información señales al pueden señales al citoplasma. Entonces, imagínense si se estas proteínas de membrana, ¿qué pasa? Pues las señales a la célula migra que está en selección para que se empiece a repoliminar y polimerar las producciones. ¿Vale? Entonces, en general, regulan la difusión y el paso a través de un tejido de iones, agua y algunas moléculas específicas. Las uniones ocluyentes son las más apicales, las más arriba, las más próximas a la luz. Después vienen las uniones adherentes, que sería esta línea en azul un poquito más fuerte. Y es lo mismo, zoom de esta región. Estas dos líneas en azul serían las membranas plasmáticas, y estas están formadas principalmente por las caderinas. Eso ya las leyeron. Adherentes, caderinas. ¿Por qué? Porque la unión adherente, junto con los desmosomas, son una unión fuerte. La primera solo regula la difusión de agua y la segunda es la unión fuerte, es la que mantiene al epitelio unido. ¿Se acuerdan el ducto cómo se mueve? Pues es gracias a las uniones adherentes, a las cadeninas. Entonces también estas cadeninas tienen dominios extracelulares, transmembranales y citoplasmáticos. Y en el citoplasma pues hay un montón de proteínas que tienen también función de señalización. No sé si han escuchado hablar de las beta-cateninas. La vía de señalización de beta-catenina. Pues beta-catenina responde a procesos que están en las uniones intercelulares, específicamente en las adherentes, ¿sale? La célula, ¿cómo sabe qué hacer? Pues a través de estas señales. La señal viene de afuera, llega a algún receptor o llega a alguna de estas uniones y manda el mensaje al interior del célula, puede llegar al núcleo o a nivel de citoplasma y hacer que la célula pues o prolifere o migra o se divida o incluso morir. Cuando hay una célula además, lo que se la inhibición de crecimiento por contacto. Tienes una herida, se regenera la herida y hay una célula de más que tendría que hacer.
las escalerinas cesan, que ya está de más, pues manda una señal a nivel del núcleo, se activan la cascada de señalización, la extrínseca, por ejemplo, y entonces la célula se tiene que morir. ¿Qué pasa en cáncer? No responde a estas señales, al contrario, no me muero, prolifero más o migre. ¿Vale? Entonces estos también son ojos o blancos para generar nuevas estrategias terapéuticas. No las hay. Comúnmente la estrategia terapéutica está, por ejemplo, lo que se da tamoxifen, o inhibes la enzima, ¿no? Inhibes la enzima que produce la hormona estradiol, o inhibes al receptor, ¿sí me explico? Pero ya son etapas avanzadas, ya cuando se el tumor, o le das radioterapia, o le das quimioterapia, pero ya son estadios avanzados. Entonces lo ideal es que busquemos terapias que estén en etapas previas, o etapas ya muy graves también que podamos estar contrarrestando. ¿Vale? Esos triples negativos, ya no hay receptores, no hay de estrógenos ni de progesterona, no hay HER2. ¿Qué haces? Hay que buscar un blanco terapéutico, estos son muy buenos para evitar que siga o migrando o proliferando la célula. ¿Sale? Chale. Entonces, este sería el complejo ocluyente, el más apical, regula iones y ya. Las uniones adherentes sería el segundo, o sea, pues después de la unión ocluyente, la adherente, que era la unión fuerte, y también la E-caderina es una proteína característica de epitelio. Esta presente serían estas, la E-caderina, y lo que hace es que eh, favorece el movimiento coordinado, o sea, estas hacen que todo el tejido se mueva uniformemente, ¿sale? ¿Sí? Para que estén, imagínense que estamos así agarraditos de las manos, para que nos movamos de manera uniforme, pues tiene que haber estas uniones, ¿no? Fuertes. Y aún más fuertes serían los desmosomas. Estos desmosomas también pertenecen a las uniones adherentes, pero la diferencia, esta sería, bien, uniones estrechas, unión adherente, esta que está aquí en azulito, y estos como arañitas que se ven, son los desmosomas. Y los desmosomas, aquí hay algunas cadeninas, tienen esas estructuras como placas. ¿Sí? Los desmosomas, pero estos tienen como esa placa, y es lo que dice la unión, ¿sale? De hecho, estos desmosomas es característico, están presentes principalmente en tejido muscular, además del tejido epitelioso. Son los que en realidad le dan fuerza a las uniones intercelulares, ¿sale? Y por último, las uniones comunicantes. ¿Hasta aquí queda claro? Entonces, uniones ocluyentes, las más apicales, después las adherentes, que están pues, después de las ocluyentes. Adherentes les da locomoción a la célula y hace que se mantengan unidas, que se muevan de manera coordinada el tejido. Después, los desmosomas, que es la unión fuerte, la placota esta, donde se unen con los filamentos intermedios, y esa es en realidad la que le da mucha más fuerza al tejido. Por eso está presente más en el tejido muscular y en los epitelios. ¿Vale? Y finalmente, el cuarto, la célula, uniones comunicantes. ¿Vale? Imagínense para qué va a ser. Pues lo que hace es que hace que linken entre ellas de manera paralela. ¿Vale? Esos forman como canales de conexión. ¿Vale? Cada conexión está cubierto de... No puedo. Estos conexones están formados por conexinas. ¿Vale? Esta sería un conexón, ¿sale? Los 6 por una de estas es conexina, ¿sale? Entonces, ellas se pueden abrir, se pueden cerrar dependiendo a través de ellos. Agua. Puede, ¿vale? Esta estaría al revés, tendría que ser como esta, ¿no? Porque son células adyacentes. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Entonces, ya, a manera de resumen, las uniones célula-celular podemos hablar de 4 por lo menos, que tienen las uniones estrechas, las más apicales, regulan la difusión de agua y nutrientes. Las uniones adherentes, igual que los desmosomas, le dan la unión fuerte a estas dos células. Algunas proteínas, por ejemplo, ocludina, claudinas, ¿de acuerdo?
de las uniones adherentes serían ecaderina, ¿se acuerdan? Ecaderina, la N-caderina, las selectinas, y de las uniones comunicantes es las que mantienen comunicadas, difunden iones, agua, ATP, son los mensajeros que internan sobre el iones. ¿Alguna proteína característica de las uniones comunicantes? ¿Cómo se llamaba? Conexinas. Conexinas, ¿se acuerdan? 6 conexinas forman un conexón, es el que permitía la difusión del paso. ¿Hasta ahí? Las 4 tipos de uniones, célula-célula. Ajá. Los desmosomas son como cilindros. Son como cilindros porque lo que van a hacer es difundir un mensaje que mande, un segundo mensajero que mande de una célula a otra, es a través de las uniones comunicantes. Y estas placas, los desmosomas junto con las uniones adherentes, estas fibritas es en realidad los filamentos. Esos son filamentos intermedios, estos son filamentos de actín. Entonces esas fibritas lo que hacen es esto, acuérdense que el citoesqueleto es como las columnas del edificio, ¿no? Para que tenga esa forma, pues deben estar conectados con estos filamentos. Entonces, esta sería una red que abarca todas las células. Entonces, imagínate, por ejemplo, les decía yo aquí en los filamentos aquí, tienes una célula cúbica bien definida y una es la que le das de ¿se acuerdan de las células para la formación de filo ¿sí? ¿No? Bueno, eso es un video que Se detuvo la. ¿ya volvió? Sí, ya volvió, se detuvo tantito. Ah, ok, no. Ok. Sí, Gracias. sí, ¿de qué? Ok, hasta aquí ya, pero claro, las uniones célula-célula, ¿no? Serían las uniones célula-matriz. Entonces, lo que les decía, las más comunes o las más estudiadas son las uniones focales. Focales. Entonces, este bloque en rojo que está en la imagen, bueno, la principal función de las uniones focales es mantener a la célula unida con la membrana basal. ¿Se acuerdan de la primera? Del ducto? Bueno, la parte contraria a la luz, ¿se acuerdan? Te pasaba la leche materna, lo contrario, la membrana basal, eso sería la membrana basal. ¿Sí o no? Está el ducto, ¿se acuerdan? Y estaba la luz. Eso era arriba para la célula. Y abajo sería la membrana basal. Entonces la célula se mantiene unida por las uniones focales. Entonces, esto que está en rosa sería la membrana basal. Esto que está en amarillo sería la membrana plasmática. Y las uniones focales, estas serían, pueden ser integrinas, ¿vale? Y estas proteínas, estas integrinas, lo que tienen es dominios transmembranales, dominios extracelulares y dominios citoplasmáticos. ¿Vale? Entonces, estos son regiones de señalización muy importantes, porque entonces, ¿cómo la célula sensa las señales que vienen del exterior? O las señales que vienen de otras células, o las señales que vienen a inducir que se desensamble de la membrana basal, pues son sensadas por estos complejos de proteínas. Entonces, sería la membrana plasmática, las proteínas integrales de membrana, y eso serían las fibronectinas y otras fibras, otras proteínas, colágeno, que están en la membrana basal. ¿Se acuerdan que les dije qué tiene que hacer la célula? Pues secretar las metaloproteinasas de matriz, ¿se acuerdan? Pues las metaloproteinasas de matriz rompen estas fibras. ¿Sale? Tiene que romper estas fibras para que las células pueda soltarse de la unión focal y pueda intravasarse. ¿Sale? ¿Se acuerdan? La metástasis, bueno, por eso es importante. Las integrales de membrana son muy importantes porque la que tiene la unión fuerte
se pueden unir a otras proteínas como las talinas, las vinculinas, ¿vale? Las cateninas, y estos son los verdes, son los filamentos de actina. Entonces, las células no se pueden mover, pues, digamos, visualicen una célula, cómo está formadita. Entonces, ella no se puede mover si los filamentos de actina no se mueven. ¿Vale? ¿Cómo sensa que se tienen que mover? Pues la señalización que hay aquí. La talina o vinculina se pueden fosforilar, si se fosforilan se desensamblan, y si se desensamblan, pues empieza a haber repolimerización de los filamentos de actina y empieza a haber proyecciones. ¿Vale? Luego yo creo que se va a aclarar esto en la parte experimental de esto. Sí, sí. Esto es muy genérico, pero hay, por eso te decía, es que hay metaloproteinasas a tipo 2 que degradan integrina a tipo 1. Metaloproteinasa hay matriz tipo 6 que degrada a vinculina. ¿Sí me explico? Entonces, al final son enzimas y estas enzimas tienen sustratos específicos. ¿Sale? Entonces, esto es como la generalidad, pero el detalle molecular, pues, avanzando. Y eso supongo que lo podemos ver más adelante. Si el doc gusta, si ustedes lo sugieren, pues yo les puedo dar el detalle molecular de las metaloproteínas de matriz, cuáles son, cuáles funcionan, cómo funcionan, ¿vale? Y entonces hasta aquí queda más o menos claro. Entonces sería, las uniones focales son los complejos de unión que mantienen unida una célula a la membrana basal, ¿no? Está compuesta de diferentes tipos de proteínas. Está la membrana basal llena de un montón de proteínas, como la fibronectina, ¿sí? Y estas se anclan a través de las proteínas integrales de membrana, las integrinas, ¿vale? O sea, estas tienen dominios de las membranas extracelulares y citoplasmáticos. Y estos a su vez se unen a proteínas citoplasmáticas, como la talina y la vinculina, o las cadeninas, que son las que están en la azulita. Y estas a su vez se van a anclar a los filamentos de actina. Tanto las uniones focales como las uniones adherentes se unen principalmente a las cadeninas. ¿Sí? Las cadeninas son las proteínas que realmente las unen. Pues cuando hay una señalización, lo que hacen es que se fosforilan estas, se desensamblan, y ese desensamble pues manda una señal que es el reacomodo del citoesqueleto de actina, pues para que la célula se pueda mover, ¿no? O sea, no flota, ni nada. Pues tiene que ya generar sus proyecciones, como una amiba, entonces genera las proyecciones, se ancla, se recorta. Genera proyecciones, se ancla, se recorta. ¿Vale? Ahorita lo vemos. Javier, Sí, Doc. si puedes compartir tu pantalla para que se vea más clara la presentación, porque de repente se ve medio borroso. Gracias. Sí, Doc. Aquí me quedé. Siguen estos, ¿no? No se compartió. Ahí. Ahí va. Listo ya. Gracias. Sí, Doc, ¿de qué? Entonces, el otro complejo que une a la célula con la membrana basal serían los hemidesmosomas. ¿Se acuerdan como los desmosomas de las uniones celulares? Ah, pues están los hemidesmosomas. Y los hemidesmosomas es justo eso, genera la unión fuerte, pero solamente en un punto, de la membrana basal con la célula. ¿Vale? Entonces tienes lo que te digo, el enroce es la membrana basal, hay un montón de fibras, laminina, colágeno 5, colágeno 4, ¿sale? Entonces aquí es donde les digo que hay especificidad en cuanto a las metaloproteínas de matriz. Entonces, las células tumorales secretan específicamente ciertos tipos, principalmente la metaloproteína de matriz, la 4, la 6 y la 9. Pues va a afectar específicamente un tipo de colágenasa, o de colágena, perdón, para favorecer la degradación de la membrana basal y hacer la infiltración y luego la metástasis. ¿Sale? Y entonces, la característica de los filamentos, de los hemidesmosomas es que estos unen a los filamentos intermedios. ¿Sale? Las proteínas de unión, la anterior, las uniones focales, ensambla la base con los filamentos de actina, y los hemidesmosomas ensamblan la membrana con los filamentos intermedios, ¿sale? Al igual que en las uniones adherentes, ¿sale? Los desmosomas anclan con los filamentos intermedios, y las uniones adherentes anclan con los filamentos de actina. Entonces son como uniones más fuertes, más rígidas. ¿Sí? ¿Queda claro? Y ahí, más o menos una analogía en sus funciones, nada más que esta es membrana basal, célula, y la otra es célula. ¿Sí?
Pero también son vocales. Esas también son focales. Célula, membrana basal. Les dije que eran muchas proteínas y que podrían después confundirse. Pero más o menos que la clave. Entonces sería así. Son complejos de unión, célula, membrana basal, célula, membrana, célula, matriz extracelular, serían uniones focales. Una de las proteínas comúnmente que participa, siempre está ahí participando, es una proteína que está citoplasmática, es una cinasa, una fosfotransferasa de residuos de tirosina, y lo que hace es que cuando hay señales, se activa FAC, FAC fosforila a las proteínas de unión, se degrada la unión, empieza a repolimerizar los filamentos de actina y la célula se suelta de abajo, ¿vale? FAC. Los semidesmosomas son las placas que unen con los filamentos intermedios, y las integrinas, proteínas integrales de membrana que también mantienen, ¿vale? Y ahora, células adherentes, desmosomas y comunicantes. ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro? Ok. Y bueno, ahora sí, vamos a la parte experimental. Bueno, pienso que esta parte es bonita porque, bueno, además de dar la región básica, vamos a ver cómo se aplica en una investigación. Nosotros vimos que de repente existe un fenómeno en el cual las células, en los ductos de la mama, las células de cáncer de mama, pues en el punto exacto en el cual pierden estas uniones intercelulares, inician la transición epitelio-mesénquima, está en inglés, y las células se pueden soltar y empezar la migración, ¿sabes? Entonces, lo que nosotros planteamos fue empezamos a analizar ciertos procesos en donde vimos que estas proteínas de unión, ¿se acuerdan? Son uniones intercelulares. Entonces sería la proteína integral de membrana, ¿se acuerdan? La ocludina, esta que está aquí, ocludina, ¿ven? Esta sería una ocludina, otra ocludina. Esta es una membrana de una célula y esta es otra célula. Entonces las ocludinas mantienen unidas esas dos células. Y lo que regulan es el paso de la difusión de iones y agua, ¿se acuerdan? Ahí están las ocludinas. En la parte citoplasmática, aquí, esta que está en azulito, en verde, perdón. SO1, ¿se acuerdan? Sonula occludens 1. Entonces, estas proteínas son citoplasmáticas, se unen con la ocludina, y estas a su vez interactúan con la peptina. Entonces, ¿cómo se usa una señal? Las uniones, se degrade la ocludina, ¿sí? Se active después SO1 occludens, y este favorece un recomendamiento de actina, la célula pueda migrar. Entonces, resulta que vienen estas dos proteínas, la ocludina, solo la occludens 1, y se pensaban que eran proteínas nada más de membrana, o sea que no tiene otra función más que regular el paso de iones y dar la unión. Pues resulta que se describió que estas proteínas SO1 y SONA, además de ser proteínas de la membrana de la unión, pues que creen que también funcionaban como un factor de transcripción. Resulta que SONA es el factor de transcripción asociado a SO1, por eso les digo, la señal en la membrana es muy importante. Funcionaba como un factor de transcripción de un oncogén muy importante en el cáncer de mama. ¿Se acuerdan que les dije que se clasificaba como los receptores de estrógenos y progesterona positivo, HER2 positivo y las triples negativas? Bueno, pues resulta que SO1 y SONA podían regular la expresión de HER2 del oncogén. Entonces, fue algo muy importante porque, o sea, se pensaba que esas proteínas solo en la membrana, tú ocluye, mantiene la unión, ya no es más. No, resulta que si se disociaban de la unión, funcionaba como factor de transcripción y SO1, la sonulocludes 1, funcionaba como un coactivador, y entonces lo que hacía es inducir la síntesis del oncogén HER2. Pues imagínate qué pasa, tienes la HER2 y HER2, las señales de HER2 son proliferación. Entonces, era algo importante. Entonces, quisimos hacer la investigación y lo que planteamos fue un nuevo mecanismo en el cual las hormonas, esteroides, específicamente los estrógenos, podían disociar los complejos de unión intercelular y podían incrementar la expresión de HER2 del oncogén, ¿sale? Entonces, les platico la vía. Se llaman mecanismos, a lo mejor ya lo he visto o no, se llaman mecanismos canónicos de las hormonas esteroides y los mecanismos no canónicos, ¿vale? Entonces, los canónicos, los clásicos, siempre en los libros, incluso hablan de los mecanismos clásicos o canónicos. Entonces, la hormona, para que tenga una función, es el estradiol. El estradiol se difunde a través de la membrana plasmática, se une a un receptor de estrógenos, en este caso. Una vez que un receptor de estrógenos se dimeriza,
y transloca el núcleo, y en el núcleo se une a elementos de respuesta de genes, como es, por ejemplo, estradiol, se une a ciclina, a la ciclina D. Entonces, estradiol se une al receptor de estrógenos. El receptor de estrógenos dimeriza, transloca el núcleo, y en el núcleo se une al promotor de la ciclina, ¿no? Y en el promotor de la ciclina, ¿qué hace? Pues sintetiza ciclina. ¿Y qué hace ciclina? Ciclina D. ¿Qué favorece? La progresión del ciclo celular, ¿no? Ese sería un mecanismo canónico, clásico, legítimo. Y en los nuevos mecanismos son mecanismos, y además tiene como principal característica que son en periodos pues, largos, relativamente largos, o sea, en lo que se une el ligando al receptor, transloca el núcleo, se sintetiza el mensajero, ese mensajero se traduce, la proteína se madura, por ejemplo, ¿cuánto de vientos? Mínimo 24 horas, ¿sale? Y se pierde. Y entonces, si se pierde, pues las células tienen mayor capacidad de migrar. Además, que deja de expresar marcadores como la E-caderina, que incremente la N-caderina, y a su vez, estos son unisonar que translocan en el núcleo, se ensamblen a HER2 y que active que proliferación HER2, la cascada de secreción de HER2, también activa vías de proliferación. Será un mecanismo no genómico, no es muy rápido, en el cual a través de una hormona podías activar proteínas transductoras de la señal, desentamblar el complejo de unión, favorecer la transición de epitelio mesínquima y también estimular la migración y la proliferación. ¿Sí? Pero claro, ¿cómo lo hicimos? Ok. Lo primero que se hizo, ¿han escuchado el vuestro? ¿Perdón? No, hay algún factor que haga que se desvíe el ciclo normal al otro. ¿Qué favorecería de que pase a ser Ajá, genómico? ¿qué es lo que pasa al activar la vitamina D a romper la... ¿De qué depende? Puede ser, ¿cuál sería el punto regulante de la vía, no? Dos, principalmente son los tiempos. O sea, de cuenta que este mecanismo incluso puede estarse dando al mismo tiempo, ¿no? Se puede ser que a la par se vayan a la membrana o al núcleo, pero principalmente va a depender del estadio o del tipo. Por ejemplo, fíjate, si está un tumor en estadio inicial, ¿qué necesita? Crecer, proliferar. Entonces, ¿qué conviene más, activar ciclina o migrar? La ciclina, entonces va por la vía canónica. Y si el tumor ya está grande y ya necesita mayor aporte de nutrientes y quiere migrar, ¿qué vía activa? La no canónica, la que se va a la membrana para desenvolver complejos de unión. ¿Sale? Esa sería una de las explicaciones, sería que dependiendo del estadio, puede ser por donde pueda transcurrir la vía. Eso sería uno, ¿no? O sea, si estás proliferando, pues la vía canónica es la que te conviene. Otra es, si ya va a hacer metástasis, sería la vía preferente, la vía más adecuada. Otra cosa, este mecanismo es solo un modelo, pero podría estar explicando otras cosas como la resistencia a fármacos, ¿no? Si tú siempre bloqueas la misma vía, el mismo receptor, la célula tiene que empezar a buscar alternativas. ¿Sí? Si tú bloqueas el receptor, pues resulta que además de estos receptores de membrana, hay otros receptores, son truncos, que tienen una modificación post-traduccional. Se meristoiliza, se les pega un ácido graso, ácido palmitoílico o meristoílico, y se pegan en la membrana plasmática y funcionan como receptores acoplados a proteínas G. Y además se han descrito nuevos receptores que no son nada que ver con estos, pero son acoplados a proteína G. No sé si se han escuchado. GPER, receptor de estrógenos acoplados a proteína G. Entonces, aunque tú bloquees estos receptores, están activos otros receptores de membrana que también responden a estrógenos y transducen esta vía. De hecho, y resulta, otra cosa importante, bueno, gracias a esta investigación resulta
que en los triples negativos no expresa receptor estrógeno de progesterona, expresa HER2, pero sí expresa GPR, los triples negativos. O sea, este de membrana nuevo sí lo expresa. Entonces, de hecho, tenemos una línea de investigación dirigida a eso. Las triples negativas, que son líneas MDM-B231, no expresan ningún receptor, pero sí expresan GPR. O sea, ese podría ser un blanco. Pues por eso el doctor insiste tanto en buscar vías y buscar blancos. ¿Vale? Nuevas vías, nuevas alternativas, nuevas ideas. Buscar una oportunidad donde se pueda atacar. Y hay una forma fisiológica de identificar cuando las metástasis, porque es como una forma de identificar, pero fisiológica no hay. No, o sea, ¿qué haces? ¿Qué haces el tacto? ¿Ves que tu tumor está grande? Pero no sabes más. No, ese es el problema. ¿No? Incluso puede ser una calcificación, ¿no? Y entonces, no hay forma, sí, puntualmente decir, pues esto es sobre cáncer. Eso, pues, son datos pandemias, ¿no? De la mano con una detección temprana, que para qué me sirve saber todo eso, o sea, inhibirlo, pero si no lo puedo detectar antes. Lo que se estaría buscando son marcadores moleculares. En un inicio empezamos a hablar, por ejemplo, de las opulinas. ¿Qué sería lo primero que se desensambla? Acuérdense de los complejos de unión, ¿cómo están? Ocluyentes, adherentes, los desmosomas y las vocales. ¿Qué sería el primer complejo que se degrada? El ocluyente. SO1 es una proteína de complejo ocluyente. Sería un estadio muy avanzado donde se esté degradando. ¿Ah? Sí, imagínate un desmosoma, ya es lo último. ¿Sí me explico? Son ideas. No, justamente eso está diciendo el doctor Herrera otra vez, que se están desarrollando formas, que no más mencionó la academia de academia. Por ejemplo, se está empezando a soltar, ¿no? Porque está surgiendo esta academia. Pero pues, lo que dicen no es como que algo que nos indique, ¿no? De hecho, esa fue su tesis de René. La tesis de René lo que hizo fue analizar cortes de pacientes, biopsias de pacientes, y lo que empezó a analizar es la expresión de la E-caderina y la N-caderina en esos tejidos. Entonces, lo que sí se vio es, por ejemplo, que a mayor grado sí se disminuía la E-caderina. Entonces, conforme tiene un mayor grado de avance o de malignidad del tumor, la E-caderina se va perdiendo. Y al revés, la N-caderina pues, se incrementa. Si hay un curso ahí, tienes E-caderina al inicio alta, N-caderina muy bajo. Y conforme va avanzando la agresividad del tumor, van cambiando. N-caderina se incrementa y la E-caderina disminuye. O sea, la que le ayuda a migrar sube y la que le ayuda a anclarse se disminuye. ¿Y eso cómo se podría aplicar? Porque es un examen de eso. ¿Cómo podría hacer examen de eso? Ese es su trabajo. Sí, porque o sea, estamos en esa fase, estamos en la fase de ver el mecanismo, la base molecular, ahí está. Porque ahorita que es la base de tejido. Esa es. Tomando biopsias. Sí. Entonces, hasta ahí va. Digamos que esto es la frontera de la investigación. Lo que sigue es pues, buscar algún blanco. Entonces, en un inicio estábamos viendo, o sea, utilizar estas proteínas marcadoras como un mecanismo de detección de las nanopartículas. No sé si han escuchado que también trabajamos en paralelo con nanotecnología. Entonces, generaron, sí, batina. Entonces, generar una nanopartícula que esté funcionalizada, o sea, que tenga en la parte externa, digamos, un anticuerpo que reconozca únicamente a la N-cadenina. Entonces, si reconoce la N-cadenina, que es la que está sobreexpresada, pues reconoce e interactúa. Y lo que hace la célula es incorporar esa nanopartícula. Una vez incorporada, con un cambio de pH se disocie la nanopartícula y libera el fármaco. Y a nivel específico, solamente las que expresan N-cadeninas, ¿no? Pues esa es como una idea también que se tiene, pero hay complicaciones porque hay otros tejidos también que expresan N-cadenina. No todos. ¿Cuál? No, digo, pues se cambia la forma para Sí. Entonces, ahí hay detalles todavía que tenemos que seguir estudiando, buscar ideas. ¿Sí? Pues esto es investigación básica, todavía no brincamos a la parte translacional. Brincamos a la parte translacional, estar viendo pacientes, estar buscando nuevas formas, pero pues todavía hay un buen tramo que nos falta. ¿Saben? ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvimos la vía? No sé si conozcan un Western, o hayan escuchado o hayan hecho algún día un Western blot. Lo que hace un Western blot es detectar la cantidad de proteína que se expresa en un momento específico o bajo un estímulo específico. Entonces, lo que se hace es, tenemos las cajas de Petri, sembramos las células de cáncer de mama, les pusimos estradiol,
Entonces, con el estradiol, en este caso fueron periodos muy cortitos, 15, 30 y 60 minutos. Entonces, después de ese tiempo, lo que haces es, listas las células, extraes la proteína total, las separas por centrifugación, las corres en un gel de poliacrilamida, se separan en función del peso molecular, las más pesadas hasta abajo, las más pesadas hasta arriba, perdón, y las más ligeritas hasta abajo. Y después las transfieres a una membrana de PBD, que es polivinil difluorometano. Ya que las transfieres ahí, es la membrana más común. Le pones un anticuerpo, el anticuerpo lo diriges anti la proteína que tú quieras estudiar. Pues pones el anticuerpo, se pega a la proteína, y luego a esta proteína metes otro anticuerpo que está marcado fluorescentemente y da la señal, ¿sale? O sea, entre más proteína, más señal. Y estas señales son estas banditas. Miren, la primera es el fósforo, tirosina 416. Cuando el tiempo está en cero, esa es la banda. Cuando está en 15 minutos, pero con estradiol, ¿qué sería estradiol? Y eso sería el lícido antagonista del receptor estrógeno. Entonces, con estradiol, la fosforilación de SARC se incrementa. Y con el antagonista se revierte casi igual al nivel. Lo mismo en 30, y lo mismo en 60, pero el efecto más grande se ve en 15 minutos. Esta es la proteína total y la actina. Los funcionan como genes constitutivos, siempre se expresan. Entonces, estos no tendrían que variar con algún tratamiento. Lo que vemos que aquí no hay variación. Esta es importante, el único cambia es el fosforilado. El fosforilado sí cambia con estradiol. ¿Vale? Entonces, ¿qué querría decir? Que tú al darle estradiol a las células, se activa una sinasa. En este caso, se activa la sinasa y se fosforila en el residuo 416. O sea, ya al detalle que llegamos es de checar si una proteína se fosforila en un residuo específico. 416, SAR es una fosfotransferasa. ¿Se acuerdan de los complejos de unión que les decía? Entonces, lo que hace es SAR, se sensa una señal, se fosforila, y esa tiene que fosforilar a otra proteína para mandar la señal. Pues lo que hace es el estradiol fosforila SAR, y SAR activa, pues puede fosforilar a otra proteína. A los 15 minutos ya se prendió, ya ven, está encendido. Y con el antagonista del receptor de estrógenos se apaga. Y lo mismo en los demás tiempos, prendida, apagada, prendida, apagada. El punto más intenso fue 15 minutos. ¿Vale? Y después lo que hicimos es que si se prende SAR con estradiol, ¿qué pasa con la proteína SO1? ¿Se acuerdan? La de uniones ocluyentes. Ah, pues esta es una técnica que se llama coinmunoprecipitación. Pues lo que haces es a las mismas células de ese tratamiento, y lo que hace la coinmunoprecipitación es ver si interactúan dos proteínas. Pues le dimos el tratamiento, extraemos la proteína, hicimos lo mismo, la separamos en función del peso, la pegamos a una membrana y luego le metemos anticuerpos. Pero este anticuerpo lo que hace es que va a detectar, lo que hace es una esfera de separador y está acoplada al anticuerpo primario. Y este anticuerpo primario va a atraer a todas las proteínas que estén pegadas. En este caso, vean, por ejemplo, la IP está anti-SARC. Pues todas las proteínas que estén pegadas con SARC se van a pegar ahí mismo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ponemos el estradiol, aquí se ve mejor. Cuando pusimos estradiol o esta bandota, lo que hace es que se incrementa la intensidad de la mancha. Lo que significa es que cuando pones estradiol, además de SO1, está SARC, están interactuando, están juntas las dos proteínas, justo. Es lo que nos dice. Una QIP dice, bueno, lo primero que vimos, cuando pones estradiol, se enciende SARC a los 15 minutos. Cuando metes el inhibidor, se apaga SARC. O sea, no, la activación de SARC depende del receptor estrógeno. Luego metes la hormona y se incrementa la interacción de SARC con SO1. Están pegadas las dos proteínas. Luego lo corroboramos por una inmuno. Entonces tienes DAPI en azul, son todos los núcleos. El ADN se tiñó en azul. SO1 en verde, SARC en rojo, y el merge es la superposición de las dos proteínas. Entonces, cuando están interactuando, se tiene que ver, es que aquí no se ve tan bien, pero en la presentación lo van a ver más claro. Verde más rojo, que les da amarillo. Están superponiéndose los dos colores. ¿Sí? Entonces, con la dosis de estradiol, uno enumeró a los 15 minutos, lo que está haciendo es que están interactuando las dos proteínas. Y lo corroboramos por la inmunoprecipitación. Dos técnicas para un mismo resultado. ¿Vale? Entonces, estos geles que nos estarían diciendo, cuando le damos estradiol a la célula, el estradiol se une al receptor de estrógenos, interactúa con SARC y lo prende, lo fosforila, lo activa SARC, lo activa en el residuo 416, que es el dominio de activación completa de la enzima. Y después, SARC activo se disocia de la membrana e interactúa con el complejo de unión, con SO1. ¿Sale? Eso dijo la inmuno, ¿se acuerdan? SO1. Entonces, ya empezamos el segundo paso de la ruta. ¿Sale?
Y el tercer paso era ver si al fosforilar a SO1 desensamblaba el complejo. Si lo desensambla, se acuerdan que SO1 era un factor de transcripción y SONAP era el coactivador. Entonces, a ver si estas dos proteínas translocaban el núcleo. Pues lo que hicimos es extraer la proteína de las fracciones nucleares y de las fracciones citoplasmáticas. Entonces, extraes proteína citoplasmática y dejas los núcleos intactos. Luego extraes la proteína del núcleo y luego haces el western blot de esos núcleos. Entonces, lo que vimos es que, por ejemplo, SO1 se incrementó a nivel nuclear y disminuyó a nivel citoplasmático a los 60 minutos. Y SONAP también incrementó en el núcleo a los 30 minutos y disminuyó en el citoplasma a los 60 minutos. ¿Qué quiere decir? Ajá. Entonces, estradiol activó SAR, SAR interactuó con SO1 y la misma dosis de estradiol hizo que se desensamblaran las dos proteínas y se translocaran al núcleo. ¿Ustedes? ¿Por qué aumenta el estradiol? O sea, Lo dice del sitio de estado, ¿no? ¿Por qué aumentó el estradiol? sí, o sea, porque no puedo ocultar. No, pero no aumentó el estradiol, fue la misma dosis, 1 nanomolar. No, me dice también en el esquema. O sea, no necesito más No, es que bueno, o sea, lo que estamos viendo es el papel de la hormona en esa etapa de producción. Ya es bien sabido que el estradiol participa, digamos, fisiológicamente el estradiol funciona para muchas cosas, pero en este estado patológico, poco se sabía del papel del estradiol en la inducción de la TEM, ¿sale? Entonces, lo que está demostrando esto es que el estradiol puede tener un papel importante en la inducción de la transición epitelio-mesénquima. En un paciente que tiene cáncer y que de alguna manera, digamos, que esté consumiendo anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal, pues puede ser un factor que lo potencie, o en una persona que ya sea menopáusica, por ejemplo, que no hay función ovárica y las concentraciones de estrógenos pueden disminuir, ¿no? El estradiol podría tener un papel, una participación en la progresión de en cualquier etapa ya avanzada de la producción. Es un modelo a describir más o menos los mecanismos o las vías que pudieran estar tomando o llevando esta hormona. ¿Sale? ¿Qué más? Deja de haber función ovárica, pero puede haber síntesis de estradiol en otras vías. Ya en una mujer posmenopáusica, el ovario pues ya no funciona adecuadamente, o ya no funciona, ya no hay producción de estradiol, pero puede haber síntesis en otro tejido. Las glándulas suprarrenales, incluso en tejido adiposo puede haber ahí dosis de estradiol, o sí, esas dos principalmente, ¿sí? Por eso, o sea, queríamos ver el papel del estradiol en esa etapa de progresión. También hablaría un poco de la progresión. O sea, en el estado inicial hay receptores de estrógenos, ¿no? De estrógenos y progesterona, ¿se acuerdan? Luego deja de haber y empieza a sobreexpresar a HER2. Entonces, esto también está respondiendo a la parte en la que se pierden los receptores de estrógenos y ahora se sobreexpresan HER2. Pues ¿por qué? Porque al inicio sí está el receptor de estrógenos participando, pero después se ensambla e incrementa HER2. Pues ya en esta etapa, estos receptores ya no son necesarios. Y ahora sobreexpresión HER2 y además la célula ya migró. ¿Sí me explico? Sí. Podría estar explicando varias cosas dentro del proceso de progresión que daría explicación lógica a lo que pasa, ¿no? Porque los pierde los receptores de estrógenos, y luego porque incrementa los de HER2 y ya no utiliza los de estrógenos. ¿Sí? Entonces, bueno, estradiol activa SAR, SAR interactúa con los complejos de unión, los complejos de unión se desensamblan, los dos translocan al núcleo y falta que aprendan HER2, pero con estos geles, pues hubo mucha complicación, que no era suficiente, que tendría que buscar otra técnica para poder explicarlo, demostrarlo, y hicimos una inmunofluorescencia, sí es lo mismo, está en azul el ADN, teñido en azul el ADN. En verde está SO1, ven las proteínas de unión de grupo están delimitadas bien bonitas, las membranas. Sería SO1 y SONAP en rojo, el factor de transcripción, y el merge, que es la superposición. Con el vehículo, SO1 está en la membrana, ven bien definida la proteína, está en su lugar. También SONAP en el citoplasma, porque esto sí es de membrana y este es citoplasma. Cuando metemos la hormona, ¿qué pasa con las proteínas de unión? Se desensamblan, ¿sí ven? Después de que estaban en la membrana, se van al citoplasma, ¿sale? Ya no está bien ubicada. Y con el ICI es un antagonista del receptor de estrógenos.
Entonces lo que hace es que el IC llega, se pega al receptor de estrógenos y evita que se una el receptor y que no haya efecto, entonces, como tal. Entonces, si ven con el ICI, tiene un efecto, pues se estresa, pero es muy parecido. La proteína de su origen, la membrana, parecida al del vehículo, pero con estradiol, ¡pum! Se pierde la proteína de la unión y está en citoplasma. ¿Vale? Con sonar va a ser algo muy parecido, ven que está bien definido. Ya con estradiol se disocia el citoplasma y con el ICI se revierte muy parecido al vehículo. ¿Vale? El que sí es, donde se ve claro es el estradiol. Y el cell merge, pues la superposición, vean, con vehículo también se ve verde, pero con el estradiol, ¿ya vieron cómo se ven esos puntos amarillos? Azul que es el ADN, más O1 verde, más rojo de sonar, queda azul, verde y rojo, blanco, son los puntos blancos. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo esta imagen, que es con el estradiol, las dos proteínas son sonar que están en el núcleo, muy probablemente funcionando como factor de transcripción y corregulador. Con el ICI, el efecto se revierte, es muy parecido a este. Hacemos estresan, pero no están en el núcleo como con estradiol. ¿Sale? Y bueno, ahí había problemas que decían, no, pero pues el plano focal, ¿cómo lo compruebas? En fin, un montón de cosas más. Resulta que el microscopio, el, son dos líneas celulares O1, MSF7 y T47D. Los dos son dos líneas celulares de cáncer de mama. MSP7 y T47. ¿Sale? La análisis igual. Son uno sonar, el merge, ven que se ve muy bonita esta área definida en la membrana plasmática y con el estradiol se desensambla. Y bueno, decían, pero es que eso no valida del todo. ¿Cómo me puedes demostrar? Ah, bueno, en ese entonces en la universidad se compró el microscopio confocal. Y el microscopio confocal tiene la capacidad de que tú en una imagen, ¿sí? Y es una imagen, esas son células, ¿no? Nosotros fijamos células de cáncer de mama, les dimos el tratamiento. Entonces, lo que hace el microscopio el confocal es que hace incidir el láser. Entonces, tú en el láser, con el microscopio, le puedes decir, quiero que de esta imagen me generes 20 rebanadas de 30 nanómetros de espesor. Entonces, genera profundidad. Entonces, tú puedes ver al interior de esa muestra. Y entonces, bueno, está el ADN en azul, SO1, la de unión en verde y SONAP en rojo. Y SONAP no se ve bien aquí. Entonces, hicimos una reconstrucción tridimensional y lo que hace es esto. Imagen. Y hace el corte. Entonces, el ADN está en azul, SO1 en verde y SONAP en rojo. Entonces, tú haces los cortes, puedes entrar así, al interior del núcleo. Ver, ese es el núcleo, el interior del núcleo. Bueno, el tratamiento con se mueve la cámara y tú lo puedes mover con cualquier lado de la muestra. Y esto ya sería la parte externa. Entonces aquí sí, si ven, las proteínas están alrededor del no, es un microscopio, no es modelado. O sea, lo que hace es el microscopio el que lo hace. El microscopio hace incidir un láser y de ese láser genera fragmentos como rebanadas. Hace 30 rebanadas de 40 nanómetros cada una de ellas y esas rebanadas tú las puedes abrir y moverte y ver el marcaje específico. El programa que utiliza el microscopio se llama CEN, pero no, digamos que no es un video construido, una imagen no es construida, es a partir de tu imagen original, el microscopio ve los píxeles hacia abajo, le da profundidad al tejido. Entonces tú puedes ver la localización de la proteína en cualquier rango del tejido. Eso fue control. Sí, sí, ahí está. Ahorita está en el W. Ahí, miren, ya lo vi. No, está en el W. Ese microscopio creo que se va a pasar acá de ciencia y tecnología, pero aquí es la unidad camaleónica. Está muy padre porque además tiene 32 canales. 32 canales significa que puedes detectar hasta 32 proteínas diferentes con fluoroforos diferentes, hasta 32. Esa unidad camaleónica es lo más nuevo que hay en cuanto a microscopios de fluorescencia. ¿Sí?
Luego, si hay posibilidad, también pues pueden ir, lo vemos. Hay un técnico que se dedica al manejo de él, y pues sí cobran. Lo malo es que sí se cobra, o sea, sí es un poco caro, pero pues es una tecnología de punta. Ahí va esto otro. Esto sería estradiol. Bueno, déjame subir eso tantito. Ese es estradiol, igual, ese sí ya viene estradiol. Este es SO1 en verde, el núcleo en azul y SONAP en rojo, ¿no? Y es lo mismo la reconstrucción. Ven, te puedes mover para cualquier lado y entras adentro del núcleo como tal, y dentro del núcleo ustedes pueden ver ya, aquí está, la proteína SONAP en el núcleo, está en verde, SO1 en verde y SONAP en rojo. SO1 en verde y SONAP en rojo. Sí, es que esto tú le puedes dar velocidad. Ya una vez que estás en el microscopio, genera la reconstrucción y tú con el microscopio te puedes mover a donde tú quieras. Se utiliza el técnico a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y lo va grabando. Entonces, esa grabación que se mueve en la computadora genera un video. Bueno, el técnico al lado para. Sí, sí, sí. Sí, el microscopio tiene una cama de hidrógeno. No se puede mover, no puede vibrar. Está padre. Y cuando recién, ahorita no sé en cuánto esté, pero cuando lo compraron, $1 millón. Sí, 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 no me acuerdo, creo que, no sé si 12 o 16. ¿Saben quién sabe bien? El doctor Pablo, que es de la comisión, él sí sabe bien porque él fue el que estuvo viendo ahí lo de las compras y eso. Ajá. No sé si por ahí lo conozcan y le pregunten. Él sí supo bien todo porque él estuvo en la compra. Este, Miren, va otra vez para que lo vean. Es que esta estaba muy rápido. Esto es con estradiol. Entonces, núcleos son uno en verde, es una en rojo. Esto está alrededor de la membrana, entonces no se puede ver. Y ya cuando corres el video, mira, te metes, vas al interior del núcleo. Ahí está. Adentro está el verde, ahí está el rojo. Entonces, verde son uno y rojo son uno. Pues ya no, esos videos también se mandaron a publicar a la revista, y ya cuando se dijeron, bueno, pues sí, sí les creemos, ya les creemos. Entonces, la hormona, sí, los videos y todo, ya no había lugar a dudas. Estradiol, según el receptor interactúa con la sinasa se activa, se fosforila en 416. Esa activación hace que interactúe con los complejos de unión, con SO1, por eso la coinmunoprecipitación. Se desensamblaron SO1 y entraron al núcleo, ¿se acuerdan? Entonces, ahora en el núcleo tenían que funcionar como factores de transcripción. Y luego medimos la expresión por un RT-PCR, el mensajero de perros, y lo que vimos es tiempo cero, estradiol más cicloximida. Bueno. Primero vemos con estradiol. Entonces, vemos que con estradiol se incrementó el RNA mensajero de HER2 a las 3 horas. Entonces, lo que estaría diciendo es que, ¿y se vieron el tiempo en el cual se translocaban las dos proteínas? O sea, no son más de una hora, 60 minutos zona y 30 minutos, 60 minutos son uno y 30 minutos zona, ¿vale? Entonces, a la hora, tú ya tienes las dos translocadas en el núcleo. Y el mensajero de HER2 se incrementó las 3 horas. El mensajero. Entonces, el mensajero, la proteína, por lo menos 24 horas después se incrementa. Entonces, esa es otra evidencia de que sí, el estradiol desensambla las uniones y que las dos proteínas de unión estarían incrementando el mensajero de HER2. No quería preguntar, ya estaba comprobado que son mencionados que eran responsables de la expresión de HER2. Sí, lo regulan. Sí, o sea, fue una búsqueda bibliográfica, lo vimos, eso es muy importante, por lo que les decía, o sea, como que proteínas de membrana resulta que ahora regulan la oncogénese HER2. Entonces sí, se probó, nosotros lo validamos, sí, coincide, ¿sale? Y entonces, bueno, cicloheximida, lo que hace cicloheximida inhibe la síntesis de proteínas. Entonces lo que queríamos ver es ver si la síntesis de HER2 dependía de proteínas presintetizadas o sintetizadas de nuevo. O sea, si eran presintetizadas era SO1 y SO1 que se desenlaron, ¿no? Y sí, justo, no, vean, el efecto aquí es muy parecido entre las dos. O sea, quiere decir que SO1, este incremento es debido a proteínas ya preexistentes, que es SO1 y SO1, proteínas sintetizadas de nuevo, ¿vale? Por eso cicloheximida. Y bueno, ya la habría sería estradiol, según el receptor de estrógeno, se activa fosforila, SO1 y SO1 se ensamblan del núcleo, translocan al núcleo,
frente al HER2, HER2 manda señal de proliferación y lo siguiente fue medir la permeabilidad paracelular. ¿Se acuerdan cuál era la función de los complejos de unión intercelular? Bueno, el complejo ocluyente, ¿cuál es la principal función de las uniones ocluyentes? Regular la difusión de agua, nutrientes, metabolitos. Pues lo que hicimos es hacer un estudio utilizando para medir la permeabilidad paracelular. Entonces se usa un colorante, el Pixidextran. Entonces lo que se hace es que tienes vehículo, las células tratadas con vehículo, las células tratadas con estradiol y estradiol magnesio. Y resulta que con el estradiol se incrementa la permeabilidad paracelular. Esto que está en azul sería la solución del Pixidextran, que al momento del estradiol, ¿qué pasa con la unión nuclear? La permeabilidad incrementa. Con vehículo, la permeabilidad es baja, casi nula. Con estradiol se incrementa la permeabilidad y con el ICI se revierte casi muy parecido al vehículo. O sea, el ICI bloquea el receptor. Si bloquea el receptor, pues no se activa SARC, SARC no interactúa con SO1, no da sensación del complejo de unión y el complejo de unión se mantiene funcional. ¿Sale? Y luego, esa es la parte. Déjenme, me voy a pasar a avanzar tanto un poco esto. Ahora sí. ¿Cuál era la característica de la transición epitelio-mesénquima? Ese es el fenotipo. Otra cosa, ¿cómo, molecularmente hablando, cómo me decías, cómo dices tú si es un fenotipo epitelial o mesénquimal? Exactamente, los marcadores. Empezamos a medir los marcadores de transición. Los medimos a CRN3, CRUS3 y a la N-cadenina. CRUS3 también es una proteína que pertenece al complejo de nucleoide y es algo muy parecido a lo que hace E-cadenina. ¿Vale? Es un marcador de epitelio. Pues resulta que con el tratamiento de estradiol, hasta las 96 horas, bueno, lo que hace el estradiol con CRUS3 es lo primero que incrementa a las 24 horas y luego lo disminuye significativamente hasta las 96. Y con la E-cadenina, desde el tiempo cero hasta las 96, casi le incrementa 4 veces. ¿Sale? Entonces, lo que estaría dando esto, y lo hicimos por Western blot y lo hicimos por inmuno. Bien, estradiol 20, 96 horas, estradiol 24 y estradiol 96. El vehículo a las 96 horas, CRUS3, está en la membrana, ¿no? Y no hay N-cadenina, el merge. Y el estradiol a las 24 horas, ¡pum! CRUS3 disminuye, pero ya no está localizado. Y la N-cadenina, pues ya está en la membrana. Ya le da más capacidad migrante. Tanto a las 24 como a las 96 horas se incrementó la N-cadenina y disminuyó CRUS3. Este coincide con este pico y este coincide con este pico. Y esta sería, que son 24 horas, y el máximo, que son 96 horas. ¿Sale? Entonces, ¿qué está pasando? Se activó, prendió SARC fosforilados, se ensambló, trasladaron el núcleo, incrementaron HER2 y luego los marcadores. N-cadenina, el marcador mesenquimal se incrementó, y CRUS3, el marcador de epitelio, disminuyó. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué es el proceso subsecuente lógico? Que la célula migre. Ahora sí, migración, un ensayo de killing, un ensayo de célula dolorida. Entonces tenemos las células, las siembras en una forma, esperas a que formen una monocapa, ¿sale? O sea, que estén confluentes, que se vea solo es una monocapa de células. Se hace una herida, se lavan y se le hace el tratamiento. Entonces está el vehículo, estradiol y estradiol macizo, el antagonista del receptor para parar la vía. Entonces ven, con el vehículo la herida se cierra ligeramente, pero con estradiol no se cierra, ya a las 48 horas ya está cerrada. Ya las células migraron un montón. Y con el antagonista de los receptores endógenos, el efecto es muy parecido al vehículo. Pues con el estradiol están migrando un montón. Y luego dice 48 más y. Entonces, las células, además de que migran, pues proliferan. Pues puede decir, esta cierre de la herida, además de migrar, pues puede ser que se están dividiendo. ¿No se acuerdan? Se está cerrando por división más que por migración. Bueno, tenemos un inhibidor que es el ARAC. El ARAC es un inhibidor del valor replicativo. Entonces, si no hay valor replicativo, no se replica el ADN, entonces no se pueden dividir las células. Entonces, aquí también vemos que con el vehículo migran muy poco, pero con el estradiol migran un montón, se cierra casi toda la herida.
y este efecto es del antagonista es al del vehículo. Entonces, el efecto sí es por migración, no por proliferación. Sí, las células están migrando. Entonces, y ahora sí viene lo que les decía. Eso puede ser cuantitativo, se lo puedes cuantificar, te puedes medir el área no cubierta. O sea, entre las células, si migran las células más, el área no cubierta es más grande o más chiquita. Si migran más, el área no cubierta es más chiquita, exacto. Y si migran menos, el área no cubierta es más grande. Entonces lo cuantificamos y eso representa las gráficas. Estradiol genera un área no cubierta muy pequeña, se están migrando mucho. Y con el elixir se revierte este efecto. O sea, si tú bloqueas al receptor, las células ya no migran. Es que aquí se utiliza un software, entonces tienes la imagen y la imagen en un software lo que haces es convertirla en una imagen de un solo color, o sea, mide blanco y negro. Entonces, toda el área que está libre de células se convierte en un área, sí, es una imagen monocromática. Entonces, esta banda, esta línea blanca, son píxeles blancos. Y toda esta línea, este borde, se tiñe y se pone negra. Entonces yo puedo decir, en esta área hay como 100 píxeles, y aquí tienen 100 píxeles, y en esta parte de entrada son 200 píxeles. Pero aquí ya no vamos a tener 5 o 10 píxeles, porque el área no cubierta es muy poquito. Se cuantifica. Sí, es un software para cuantificarlo. Ajá. Y ahora, este, este es muy importante. ¿Se acuerdan de los filamentos de actina? Bueno, pues tenemos la en azul, faloidina en verde, y el merge A1X y el merge A2X. La faloidina es una toxina en realidad, y esa toxina lo que hace es que florece. Lo que hace es que se une a los filamentos de actina. Cuando se pegan los filamentos de actina, marca cada uno de los polímeros de actina y florece, y es de muchos colores. Y entonces, ¿se acuerdan cómo estaban las uniones, las adherentes o los ocluyentes que interactuaban con las citoplasmáticas? Son las ocluyentes son, ¿se acuerdan? Las adherentes está la ecadenina o la epicadenina. Entonces, lo que hace es cuando recibe la señal, digamos, cuando ven el vehículo, ¿cómo están los filamentos de actina? ¿Sí los ven? Y ahora ven con estradiol las proyecciones. Entonces, con el vehículo, la célula se mantiene intacta, está allí adherida, ¿no? Lo que está en verde sería como que los dos filamentos estables, no hay dinamismo. Pero cuando le metes el estradiol, la célula ya son 48 horas. El efecto máximo de migración fueron 48 horas. Miren cómo están las 48 horas. Esta es la célula y esa proyección que se ve hacia allá son los filamentos de actina. Están proyectando los filamentos de actina porque la célula se está moviendo. O sea, el dinamismo de los filamentos de actina se ven activados por el estradiol en las 48 horas. ¿Sí me explicó? Entonces, habla del complejo de unión, ¿se acuerdan? El complejo de unión están las proteínas de actina y al final de la cadena, ¿se acuerdan? ¿Quién estaba? El filamento de actina. Al final la célula sensa la señal y el quien va a activar, polimerizar y despolimerizar los filamentos de actina, son esos, para que la célula se mueva, o se quede quieta, o se divida, o migre, o incluso se mueva. ¿Sí? Entonces, esto habla de que el estradiol induce la migración y la repolimerización de los filamentos de actina, en comparación del vehículo. No tenemos el vehículo que bloquea ¿No? El vehículo es donde tú disuelves tu fármaco o tu molécula a analizar. El vehículo en este caso es DMSO. Las hormonas, por ser lipofílicas, tienen características lipofílicas, no se pueden disolver en agua, entonces tienes que usar un solvente. Puede ser etanol o el DMSO, dimetilsulfóxido, para que se disuelva la hormona. Entonces, el vehículo en este caso fue dimetilsulfóxido. Entonces, el vehículo es donde tú metes a tu fármaco. Por ejemplo, si tú vas a meter, no sé, metformina. Entonces, su vehículo la metformina es una molécula que está disuelta, por ejemplo, en agua, la mayoría de las soluciones. Tu vehículo es agua, porque es donde disolviste tu metformina. ¿Sale? Y el otro era el antagonista del receptor, el ISI. ¿Sale? Y entonces ya para terminar, la vía sería así. La vía que describimos fue estradiol se une al receptor. Estradiol, receptor, el complejo de unión, sería una imagen así, un poco construida. Entonces, estradiol se une al receptor. ¿Sale? ¿Sí lo ven? Receptor activo e interactúa con SARC.
SAR activo interactúa con SO1. SO1 se desensambla del complejo de unión, se desensambla y trasloca el núcleo. En el núcleo prende HER2 y una vez que prende HER2 se da la transición de epitelial a mesenquimal y la célula pues migra con mayor facilidad. ¿Sí? Esta sería la vía compleja. ¿Sí? Esa es más o menos la vía y bueno, todo concluyó. Ese fue de hecho el artículo que se publicó para mi tesis de doctorado. Ya tiene unos años. Y ahorita ya acabamos de mandar, primero lo mandamos en septiembre y ahorita el mes pasado hicimos un cambio de revista y lo mandamos la continuación de esta investigación, donde hablamos específicamente de que SARC es la proteína medular, la reguladora, entonces hablamos de los mecanismos de regulación de SARC. Metimos otros experimentos, metimos migración, invasión y metimos otro tipo de inhibidores. Ya que se publique, se nos contará el doctor Pablo. ¿Sí? Más o menos. Claro. Entonces, a manera de resumen, mucha información, pero todas se asocian, ¿no? El tema era uniones célula-célula, uniones célula-matriz, invasión y metástasis. Al final todo tiene relación y todavía podría ser mucho más información si hablamos de más detalle molecular. Entonces, para no saturarlos tanto, así que se queda. ¿No? Digo, podemos hacer otra clase, otra sesión, no hay problema. No sé si, doctor Pablo, no sé si hay algún comentario, una pregunta en línea o algo así. No, no veo de los chicos alguien que haya levantado la mano. Ok, entonces, Si quieres poner de usted, una vez el Kahoot. usted no tiene nada que aclarar, nada que decir. No, no, pues realmente fue lo que ya hiciste y es parte del temario. Y ya el próximo jueves veríamos lo de citoesqueleto. ¿Sí? Pasado mañana yo les doy la clase de citoesqueleto. Sí, lo que está bien. Bueno, si no hay duda, pues pasamos al Kahoot. Ahí va, ¿eh? Ahí Si va. puedes compartir tu pantalla, ¿Sí se ve? ya va, ya va, ya va. Joel dice que no tiene preguntas. Es, ¿cómo? Es que se escucha cortado. Ajá. Es Si clásico, ¿verdad? sí, clásico. Si lo pones en pantalla completa para que se vea Ajá. bien, todo completo. ¿Sí? Sí, está muy bien, ¿no? Sí, no lo veo. Ah, ya.
Sí. No sé, mi solo era de las vocales. Esta lo revisamos aquí con el día para hacer. No había Roberto, ¿no? Sí. Ah, no, sí que es el web 5 veces. Sí. Movimiento coordinado tejido. También de los fuertes, pero ese está mucho más fácil, ¿no? No, ella no. Está bien. Aún así, habla de los sanguíneos secundarios. Así todos bien. Movimiento activo.
Esa creo que es la última, ¿verdad? ¿Faltan dos? Esta y otra. Ah, ok. Salida. La salida. ¿Quién es Carlos? ¿Quién es el primero? Javier, ya lo puedes apagar para que no vuelva a comenzar. Sí, doc. Gracias. Ah. No sé si quieras revisar las preguntas, si hubo alguna duda del Kahoot, preguntarles a ver si. Ajá, sí. Todo del ¿no? Tan nerviosos que fue más nerviosismo que el concepto, pero sí, tengo que aclarar, pues, ¿no? No, doc, pareciera que no. Este, en el chat hay dos preguntas. Ah, no, esos son usted los dos comentarios. Bueno, uno de Ajá, usted y sí. alguien dijo que por mi parte no. Nada más coméntales de que si alguien no pudo subir su tarea, que me mande un mensaje y le abro el aula para que puedan subirla, porque hubo problemas con el aula. ¿Alguien tuvo problemas con el aula para la tarea? Sí. Sí, Doc, ¿sí hubo problema? Sí. Sí, se lo manda entonces. Sí, que me mande un Sí, hay, mensaje, hay una persona. ajá, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico y yo le abro el aula para que la pueda subir. Gracias. Sí, doctor, gracias. Sí, Doc. Sí hay alguien que sí tuvo problema, pero ya lo escuchó y comenta que le manda un mensaje o un correo. Ok, perfecto. Pues muchas Pues, gracias, Javier. no, Doc, ¿de qué? Ajá, Eh, Carol también dice que tuvo problemas. ya se la mandó, Doc. Ok, Bueno, ¿alguna otra cosa, Doc, que usted quiera agregar? no, ya nada más voy a finalizar la grabación. Sí, Doc. Voy a dejar de grabar entonces